Iglesia, buenos días. El Señor les bendiga en este domingo. Es el último domingo del mes de agosto. Estamos a domingo 29. Y bueno, seguimos, hermanos, con la bendición de Dios en este tema de los, el peligro de judaizarse. Eh, He recibido una duda, una pregunta en el cual me comentan cómo se salvaban los judíos antes, en el Antiguo Testamento, antes de Jesús. Así que, como estamos hablando del peligro de judaizarse, queremos ver todos los aspectos, hermanos, que dieron raíz al judaísmo, pero que al mismo tiempo estos aspectos ya todos, hermanos, caducaron o fueron cumplidos, mejor dicho, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario. Pero vamos a irnos poco a poco estudiando. Esto es palabra de Dios que nos va a ayudar a conocer más y más la misericordia de nuestro Dios. Así que damos un saludo a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, ya sea a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, Dios con nosotros en Ciudad Mante, o aquellos que nos ven a través de Facebook también, o que les comparten el video, la enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente. El día de hoy estamos transmitiendo para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para la bendición de nuestras vidas. Vamos a la cita bíblica que el día de hoy tenemos. Generalmente muy poco leemos el libro del profeta Oseas. El día de hoy vamos a hacerlo, Oseas capítulo 6, y vamos a llevarlo a cabo de manera paulatina. Le invito para que vaya por su Biblia, esté listo junto con sus familias, sus amigos, sus conocidos, quienes estén hoy con usted. Y vamos a leer Oseas capítulo 6. Todo el capítulo, no son muchos versículos. Oseas capítulo 6 dice de la siguiente manera. Yo espero que usted ya tenga lista la lectura. Así que juntos vamos a leer, dice la palabra de nuestro Dios: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Amén. Acompáñeme y hagamos juntos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos por ese tiempo que nos das de reunirnos, Señor, a través de este medio, para juntos alabarte, pero sobre todo, Señor, conocer más de tu palabra santa. Bendice, buen Dios, tu palabra en esta hora. Bendice a quienes lo escuchan, bendice a quien lo habla, Señor, que seamos todos guiados por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestra hermana Juanita y en especial a su hijo. El día de noche me permito hacer esto público, aunque no lo he
me he pedido el permiso para ello. Eh, Anoche recibí un mensaje del hijo de nuestra hermana Juanita, muy alegre, muy contento, muy agradecido con Dios por la salud que el Señor le ha permitido a él y a su familia, a su esposa, a sus niños. Y esto es de mucho gozo en lo personal, el saber que la familia de la fe en Cristo, de Dios con nosotros, está creciendo en el sentido de que estamos compartiendo el Evangelio, y con quién mejor que con nuestra propia familia carnal, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, nuestros yernos, y que ellos conozcan y se afiancen en la palabra de nuestro Dios. Así que un saludo muy especial, hermana Juanita, para usted, para su hija, para su hijo, para sus familias. Estamos en oración constante por ustedes, así como por toda la iglesia. Así que Dios les bendiga, hermano. A cada uno de ustedes se les extraña mucho. Quisiéramos poder vernos. Enviamos por lo pronto un saludo, y el Señor nos dé pronto la oportunidad de volvernos a reunir físicamente para alabarle juntos, para convivir, para platicar. Sé que hay muchas cosas que platicar. Dios está haciendo maravillas en medio de estos tiempos, así que eh, muy pronto nos volveremos a reunir físicamente. Entremos al tema, hermanos. Hay mucho que hablar sobre los peligros de judaizarse. En, en los años de 1980 aproximadamente, y de ahí a la fecha, la iglesia cristiana eh, fue siendo permeada por aspectos judaizantes, aspectos judíos. Es ahí donde se introdujo la danza, la famosa danza que hoy en día muchas iglesias lo practican, y muchas iglesias desean practicarlo. Es ahí también, queridos hermanos, donde empezaron a introducir los nombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en hebreo, en arameo, en griego, y estarlos pronunciando durante los cantos, estarlos pronunciando durante las oraciones, hacerlos como un tipo de amuleto. El otro día pasé por un salón de belleza, quiero pensar que eso es, y decía belleza giré, o sea, Dios proveerá belleza. Y son aspectos, hermanos, que hoy en día muchas iglesias judaizantes, que se han ido judaizando consciente o inconscientemente. A veces es porque los pastores conscientemente lo hacen, a veces es por la ignorancia en el sentido estricto de la palabra de los pastores respecto a todo esto, y van dando rienda suelta a esos aspectos. Ya hay iglesias que están guardando ciertas celebraciones, ciertas festividades judías, como el festival o la fiesta del Urim y el Turim, cosas por el estilo, hermanos. Y llega el momento, ¿cuál es el peligro, hermanos? El peligro es de quitar nuestra vista, nuestro corazón, nuestra fe de Cristo, que es el único que nos da salvación y vida eterna, y ponerlos en aspectos humanos, y hacer del cristianismo, queridos hermanos, una religión con una doble base para salvación, como lo están haciendo muchas sectas. Una base sería Cristo, sí, el 50%, llamémoslo así, pero la otra base, el otro 50%, sería observar todos esos aspectos, y que no es nuevo. Ya en el libro de Gálatas y el libro de Colosenses, que les he invitado a leer, y espero que lo estén haciendo, además del libro de Ezequiel que estamos leyendo, eh, empezamos a darnos cuenta que incluso el apóstol Pedro, que había llegado a Antioquía y a otras iglesias donde Pablo había puesto la base del Evangelio,
el apóstol Pedro empezó a convivir y a celebrar con los demás hermanos eh, que venían no del judaísmo, sino de otras religiones. Y cuando llegan algunos judíos, unos judaizantes todavía, que ya lo definimos el domingo pasado, el apóstol Pedro empieza a retraerse de esa convivencia sana con los demás cristianos. Y porque empieza a decirles, no, no es bueno comer de esto, no es bueno comer de aquello. Tienes que estar circuncidado para poder verdaderamente ir al cielo. Y es ahí donde el apóstol Pablo lo exhorta de manera fuerte, diciéndole, estás perdiendo completamente el Evangelio, el único Evangelio, que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ese es el peligro, hermanos. El peligro es de que empecemos a quitar nuestra vista. Hay mucha gente que le gusta irse a iglesias donde danzan, donde están cantando, donde están mencionando los nombres de Dios, hermanos, donde sacan ese famoso cuerno de carnero y lo están haciendo sonar, y el que está dirigiendo o el mismo pastor empieza a decir, con este sonido todas las maldiciones que hay sobre ti, todas las enfermedades que hay sobre ti desaparecen, etcétera, etcétera. Cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque esto lo único que trae, hermanos, es distracción espiritual. Estamos desviando nuestra vista del único que logró, del único que hizo real la salvación, que fue en el pacto eterno que Dios, el Espíritu Santo y el Hijo hicieron allá en la eternidad. Pero vamos a hablar, hermanos, primeramente para entender la base del judaísmo y por qué no podemos hacernos judíos o practicar una especie de judaísmo en la iglesia, que es el famoso pacto de obras. Para eso yo quiero invitarle, hermano, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, hermanos, y vamos a referirnos a este pasaje de la palabra de nuestro Dios para hablar del famoso pacto de obras o pacto de obediencia, que es la base del judaísmo. ¿Ya está usted ahí? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que la había formado. Hasta ahí estamos bien. Encontramos a Dios, hermanos, haciendo del polvo, como todos sabemos, a Adán. Después vendría Eva, de la costilla de Adán, y lo coloca en el huerto del Edén. Dios ha formado todo un mundo, hermanos, así literalmente todo un mundo, y por lo pronto en un Edén, un lugar sumamente especial, donde Dios coloca árboles frutales y todo lo necesario para que el hombre viva, coma de él y trabaje en él. Pero vamos al versículo 17. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está, hermanos, la base del pacto de obras, la base del pacto de obediencia. Para que exista un pacto, queridos hermanos, es necesario mínimo dos partes. Aquí encontramos esas dos partes. Dios
por un lado, representando la Trinidad, y Adán por el otro, hermanos, como representante de la humanidad. Ese es el otro parte del pacto. Tiene que haber representantes, hermanos. Dios representaba a la Trinidad y Adán representaba a todo el género humano que vendría después de él. Usted tiene que recordar muy bien el texto que dice que Dios le dice a Adán y a Eva: multiplicaos. Hinchen, dice la palabra de Dios, hinchen la tierra y juzguenla, gobiernenla. Adán y Eva, uno de sus propósitos o objetivos que Dios les había dado era el que tuvieran hijos, hermanos, y que llenaran todo el planeta, que ellos eran la semilla del género humano, que hoy en día, hermanos, somos millones. Así que tenemos el segundo aspecto de un pacto, los representantes. El tercer aspecto, hermanos, ¿cuál es? Que hay condiciones. En un pacto siempre hay condiciones. Yo te ofrezco esto, pero tú estás comprometido conmigo hacia esto. Usted lo sabe. Cheque su contrato laboral. La empresa donde usted labora le ofrece un salario, ciertas prestaciones, pero usted está comprometido a ir a trabajar todos los días, laborar tantas horas diarias, llegar a tal hora, salir a tal hora, tener un récord de producción, de utilidad para su empresa, etc. Así que vamos a ver, dice la palabra de nuestro Dios: y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, es decir, Dios establece las partes del pacto. ¿Cuáles son las condiciones? De todo árbol del huerto, dice, puedes comer. Absolutamente de todos los árboles. Pero aquí está una restricción. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, dice, no comerás. De este árbol, dice, no puedes comer. Absolutamente para nada. Es la única restricción que Dios le da a Adán y a todo el género humano. ¿Qué está pidiendo aquí Dios, hermanos? Obediencia. Ese es el pacto de obras o el pacto de obediencias, de obediencia. En esto estaba basada la salvación del género humano en el Antiguo Testamento, en la obediencia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice la Biblia, morirás. ¿Cuánto tiempo vivieron Adán y Eva antes de cometer pecado? No sabemos, la Biblia no nos lo dice. Sabemos que fueron un tiempo considerable, años, lustros, décadas, siglos tal vez, o miles de años, no sabemos. La Biblia no nos lo dice. Lo que sí sabemos es que hubo un tiempo en el cual Adán y Eva fueron obedientes a Dios. Adán y Eva guardaron el pacto de obras, el pacto de obediencia. Y este pacto es confirmado cuando la Biblia dice que todos los días bajaba Dios y platicaba con Adán y con Eva. Convivía con ellos. Había una obediencia de Adán y Eva hacia Dios y hacia el pacto que habían establecido. Había amor hacia Dios, había gratitud hacia Dios. Hasta el día en que Eva escucha la voz de la serpiente y no solamente ella come, sino también da de comer a Adán, y sabiendo que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, aún así se atreve a desobedecer a Dios porque deseaba ser igual a Dios. Entonces, hermanos, esta es la base del pacto. Conforme Adán y Eva cayeron en pecado,
y Dios los expulsa del Edén. Entonces es necesario que, como ya no era únicamente el no comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, hermanos, se hace necesario que Dios empiece a explicar, a desmenuzar todo lo que esto implicaba, porque ya no estaban en el huerto del Edén, ahora iban a estar fuera de ese lugar, iban a convivir con mucha más gente y sobre todas las cosas. El pecado ya había entrado al corazón y a la mente del género humano. Y la prueba está que cuando los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, crecen, uno se convierte en agricultor, el otro se convierte en ganadero. Aún no había habido ningún asesinato, ninguna muerte, no había películas, no había juegos, esos electrónicos de Xbox y todo lo demás, que muchos dicen hoy en día es que eso incita a la violencia. No había nada de eso. Y lo cual tampoco creo que esos juegos y las películas inciten a la violencia. Tendríamos que hablar otro tema para eso. Y lo haremos en un momento dado. ¿Por qué entonces Caín mata a Abel? Porque el pecado original, la desobediencia a Dios y todos los preceptos que esto incluía, nace en el corazón de Caín y por egoísmo, por envidia solamente, va y mata a su hermano Abel. Entonces, y si podemos seguir hablando de historia, hermanos, si hablamos de la Torre de Babel, por ejemplo, dice que se juntaron en una llanura y querían llegar a ser igual a Dios, ser tan conocidos y tan respetados como Dios, y empezaron a hacer aquella torre tan inmensa que llegaba hasta los cielos, es decir, era tan alta que tal vez algunas nubes rozaban. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede es que nuevamente encontramos ya el corazón del humano completamente distanciado de Dios. Y nuevamente el pecado original, el querer ser igual a Dios. ¿Sabe usted que cada vez que usted y yo desobedecemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no estamos haciendo otra cosa más que anhelando ser igual a Dios? ¿Por qué te voy a obedecer a ti, Dios, si yo puedo imponerme mis propias reglas y mis reglas me dicen que esto no es malo? Y caemos en pecado, pecado de rebeldía. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de manera muy clara cómo el pacto de obras, el pacto de obediencia, iba siendo despedazado, violado constantemente por el género humano. Y Dios, hermanos, encontramos a Noé, un hombre que creyó a Dios, un hombre que caminó con Dios, dice la Biblia, un hombre que temía a Dios verdaderamente. Pero todos los demás humanos no temían a Dios. Conocemos la historia del diluvio. ¿Y qué sucede ahora? Que Dios le da una oportunidad nueva al género humano. Noé les predica el Evangelio, es decir, les predica la salvación a través de Dios, pero ninguno lo escucha. Todo el mundo lo juzgan como loco. Hasta el momento en que la lluvia empieza a caer, como nunca había llovido, le creen a Noé. Pero Dios dice en la Biblia que Él mismo cierra la puerta del arca de Noé para que ningún otro humano pudiera entrar. Si nos damos cuenta, hermanos, Dios siempre está dando la oportunidad al género humano de conocerle, de amarle, de arrepentirse. Esa es la base del pacto, el pacto de obediencia. Esta es la base del judaísmo, hermanos. Llegamos a Éxodo 20, y bueno, usted ya lo hemos estudiado, Éxodo capítulo 20, los famosos 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hace Dios? Aquel mandato que había dado en el huerto del Edén, de no comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal,
es desmenuzada esa enseñanza. Dios les hace entender qué es el bien y el mal, dándole 10 mandamientos principales. Pero además de los 10 mandamientos principales, como yo sé que usted ya ha leído el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, se da cuenta en el libro de Levítico que encontramos muchas demás leyes. Y el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, Dios les ha dado nuevamente otra explicación de lo mismo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos, queridos hermanos, el amor de Dios manifiesto, como cuando usted le explica a sus hijos una y otra vez lo que es necesario que ellos entiendan por su bien. Así Dios, una vez más, da los 10 mandamientos, una vez más da Levítico, una vez más envía los profetas, que su función era escuchar la voz de Dios y hablar de parte de Dios al pueblo. Encontramos a los sacerdotes, a los escribas, a los levitas, hermanos, enseñándoles al pueblo de Israel. ¿Qué les enseñaban? El pacto de obras, el pacto de obediencia. ¿Quién podía ir al cielo? El que cumpliera el pacto de obras, el que fuera obediente de manera perfecta. Esa es la base, hermanos, del judaísmo, esa es la base del pacto de obras, del pacto de obediencia, hermanos. Ahora, dentro de este pacto hay una promesa implícita. ¿Cuál es esta promesa? La vida. En este caso, la vida eterna. Es un pacto, hermanos, que aquellos que intentan judaizarse la tienen que cumplir. El Señor Jesucristo, que será nuestro tema del próximo domingo, declaró, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, que es la yod en el alefato hebreo, ni una tilde, es decir, ni la letra más pequeña, se dejarán de cumplir hasta que la ley sea cumplida perfectamente. Es decir, no creamos, hermanos, que Dios hoy en día exonera algunas partes de la ley a los que quieren cumplir la ley del pacto de obras o el pacto de obediencia. No, hermanos, Dios no cambia. El ser humano es el que quiere hacer cambiar a Dios, o el que dice que Dios entiende que hoy en día estamos viviendo otros tiempos, y todo eso es mentira. Usted no puede, querido hermano, considerar que Dios va a cambiar a su antojo o al antojo de un ser humano. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y para siempre. Así que, hermanos, era necesario que Cristo viniera. ¿Para qué? Para que al venir Jesús y cumplir de manera perfectamente la ley de Dios, Él, como representante del género humano ahora, diera salvación y vida eterna a todos aquellos quienes en Él creen. Jesús es el cumplimiento de la ley, hermanos. Jesús es el que logra cumplir con todos los mandatos que Dios ha establecido. Y de ahí que comprendemos, hermanos, entonces la importancia que hoy en día, hermanos, es confiar solamente en nuestra vida a Jesucristo. No a danzas, no a aspectos de festividades, no a mencionar el nombre de Dios en nombres griegos y hebreos y arameos. No, eso, hermanos, hoy en día ante Dios no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia, hermanos. Lo único que Dios nos ha establecido claramente es que solamente en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo.
No fiestas, no nombres especiales de Dios, no festividades, no danzas, hermanos, no ceremonias, no sonidos del chofar, nada de eso, hermanos. Lo único es Cristo. El pacto de obras, el pacto de obediencia, cumplir todas las festividades, cumplir todos los mandamientos, es la base del judaísmo. Hoy podemos decir que el judaísmo es obsoleto, sí. Categórica y afirmativo, sí, es obsoleto. ¿Por qué ya no tiene vigencia el judaísmo? Porque hubo quien lo cumplió perfectamente el pacto de obras y el pacto de obediencia. Y ese alguien es Jesús. Y como Él ya cumplió toda la ley y todos los profetas, ahora Él se ha convertido en representante de la humanidad. Aún los judíos más estrictos, los más ortodoxos, la única esperanza de salvación que hoy en día tienen es Jesús. Está en ellos, está en usted y está en mí creer en Jesús para salvación y vida eterna. Si no, querido hermano, por más esfuerzos que hagamos, no llegaremos a la eternidad. Que Dios, hermanos, les bendiga. Próximo domingo continuamos con este tema tan interesante. Acompáñenme y hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, muchas gracias te damos, Padre Santísimo, por este tiempo tan especial que nos permites conocerte y conocerte. Al conocerte te amamos, Señor, y más te agradecemos por tu infinita gracia y misericordia hacia nuestras vidas. Alabado y bendito eres, Padre eterno. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús tu bendición sobre tu palabra. Que no vuelva a ti vacía, Dios, sino que cumpla el propósito para el cual tú hoy la envías. Bendice a tu iglesia, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en sus necesidades. Sé con ellos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con esta amada Iglesia de Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Dios, hermanos, les bendice. Nos conectamos próximo miércoles 6:30. Hasta pronto. Bendiciones.